quería compartir en estos minutitos una anécdota, 3 preguntas y 5 intuiciones con relación al trabajo infantil. Está presente Melba, con quien, si no me falla la memoria, en el año 2016, 2015, 2016, hicimos una actividad en el centro juvenil de su organización, y en una mesa con un montón de adolescentes trabajamos en torno a unas fotos, ¿sí? Diversas fotos, y la consigna era que pudieran identificar y narrar aquellas imágenes que creían que implicaban una situación de riesgo. Entre todas las imágenes había una que tenía una niña de 9, 10 años cargando un bebé en brazos. De fondo había una vivienda bastante precaria, con animales, con vidrios rotos. Y bueno, los adolescentes que estaban en ese espacio identificaron esa como una imagen de riesgo. Les preguntamos por qué y dijeron, y mirá si les pasa algo. A lo cual uno miraba la imagen y decíamos, ¿qué más les puede pasar? Porque realmente la escena era bastante tétrica. Y decían, no, mirá si le pasa algo a la bebé, ¿qué va a hacer? Yo creo que esa historia me habilita a las 3 preguntas que siguen, y la primera de esas preguntas es, ¿qué miramos cuando hablamos de trabajo infantil? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos entendiendo? Porque en realidad estamos partiendo de una base de que hay un montón de actividades que forman parte de nuestra cultura como país, de la forma en la que entendemos que se vive en la sociedad, de la forma en que tratamos a nuestras niñas, niños y adolescentes, que no necesariamente dimensionamos el grado de impacto que generan, el nivel de daño que pueden implicar para su desarrollo, para su crecimiento, y que van desde ese lugar hasta la explotación sexual comercial o hasta la participación en actividades delictivas del crimen organizado. Desde ese lugar hasta el primero que les mencionaba, tenemos todo un abanico de experiencias, de posibilidades a las que es necesario atender. Entonces, la primera pregunta que creo que tenemos que hacernos es ¿cómo estamos mirando, qué estamos entendiendo por trabajo infantil? La segunda pregunta tiene que ver con cómo lo pensamos abordar, porque creo en esto que podemos, especialmente a veces quienes venimos de trabajar más en la atención directa, correr un riesgo que es pensar que podemos abordar toda la dinámica del trabajo infantil haciendo o realizando acciones con quienes son sus potenciales víctimas, es decir, laburando exclusivamente con las gurisas, con los gurises. Y creo que detrás de eso hay una trampa. ¿Es necesario hacer acciones para fortalecer a los gurises frente a eventuales situaciones que impliquen un riesgo para ellas y ellos? Sí, sin duda, pero también es necesario entender que el trabajo infantil forma parte de una manera de construir la sociedad que hemos adoptado desde hace años y que genera daños. ¿Por qué? Porque pasamos a pensar que una persona es menos valiosa que el dinero que genera. Y en la medida en que como sociedad empecemos a perpetuar una forma en la que el dinero vale más que la vida, seguiremos teniendo situaciones de estas características. No reniego de trabajar para fortalecer a las gurisas y a los gurises frente a eventuales situaciones de daño. Tampoco reniego de trabajar con la unidad de la familia, ¿sí? En el caso del que esté, porque evidentemente también implica una estrategia de intervención, pero si pensamos que erradicar el trabajo infantil consta de generar acciones por el hilo más delgado, vamos a estar errando el primer paso. Necesitamos generar acciones que permitan entender que el trabajo infantil forma parte de una forma de funcionar de la sociedad que tenemos que cambiar de raíz. Y las acciones que emprendamos tienen que ir necesariamente también en esa dirección, sin desconocer las otras, pero entendiendo que con eso no va a alcanzar nunca. Y la tercera pregunta tiene que ver con quiénes hacemos algo para avanzar en la erradicación del trabajo infantil. Y en esto creo que afortunadamente esta mesa tiene actores de diversos ámbitos. Ayer había una mesa en ANEP, obviamente la escuela tiene un papel muy importante también en lo que puede ser la detección. Desde el INAU, obviamente, tenemos también nuestras competencias en tanto órgano rector que trabaja en infancia y adolescencia. Pero creo que el desafío más grande tiene que ver no solo con la interinstitucionalidad, de la que ya hemos hablado bastante, creo que el desafío más grande tiene que ver con la permeabilidad que podemos desarrollar como instituciones, es decir, en qué medida como instituciones nos dejamos atravesar por la acción de otras y otros.
en qué medida nuestras instituciones están abiertas a recibir el aporte de otros actores que nos ayuden a trabajar mejor en determinadas temáticas en las que quizás necesitamos desarrollarnos. Entonces, dejo instaladas esas 3 preguntas: ¿qué entendemos por trabajo infantil? ¿Cómo lo abordamos? ¿Con quiénes? Y cómo trabajamos en la institucionalidad para poder avanzar en su erradicación. Y comparto 5 intuiciones, no porque sean certezas, justamente son intuiciones, pero creo que son líneas en las que estaría bueno caminar de aquí en más. La primera intuición es que tenemos que confiar más en la experiencia. Ayer compartíamos en un conversatorio esto mismo con la ANEP, decir, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, no podemos asegurarlo, pero muy posiblemente sea un perro. Es decir, si vemos una situación, quienes trabajamos en territorio, en la que tenemos determinados indicadores que nos empiezan a generar una alerta, tenemos que actuar necesariamente como si fuera el peor de los escenarios posibles. Siempre habrá tiempo después para retroceder si es que le erramos, pero que no nos gane la prudencia excesiva y que no nos gane el pudor de temer equivocarnos cuando se trata de defender una situación de vulneración de derechos. Necesitamos tomar acciones que nos permitan proteger la situación de las gurisas y los gurises, y para ello tenemos que actuar como si fuera el peor escenario posible. ¿Sí? En segundo lugar, creo que tenemos que fortalecer las herramientas institucionales que tenemos. ¿Sí? Este evento está en el marco del CETI. Tenemos un instrumento en el cual están reunidos diferentes actores, están reunidas instituciones del Estado, están reunidas las organizaciones sindicales, está la sociedad civil. Tenemos un montón de actores que están nucleados en torno a un instrumento que tenemos que fortalecer necesariamente, que tenemos que trabajar a partir de esa base que está construida y que tenemos que ayudar a que esa base pueda realizar cada vez más acciones de las que realiza. ¿Sí? Y eso es un compromiso que tenemos que asumir desde todos los actores, para que no estemos haciendo refundaciones permanentes. Si los instrumentos están, vamos a utilizarlos y tratemos de que sean realmente efectivos para los fines para los que fueron generados y creados. La tercera intuición es que necesitamos cada vez más formarnos en estas temáticas. Pero en eso hago el asterisco, si se quiere, de que la formación no es una cuestión estrictamente conceptual. Entendemos que la formación es un proceso de toda la persona integral y que involucra también su capacidad de acción, su capacidad de movilización, obviamente con un bagaje conceptual de fondo que sustente la práctica, pero no es una formación meramente de contenidos teóricos. ¿Sí? Es una formación que obviamente aborda esa dimensión, pero que también moviliza a tomar cartas en el asunto. En cuarto lugar, creo que necesitamos cada vez más teléfonos rojos. Necesitamos cada vez más que las coordinaciones entre las instituciones atraviesen diferentes niveles de la estructura, que sean a nivel de, obviamente, de los ámbitos de primer nivel, de gobierno, si se quiere, pero que también estén más presentes en territorio y que estén institucionalizadas a nivel de territorio, que eso creo que es una preocupación, porque sabemos que siempre hay conexiones entre los equipos del INAU, entre las escuelas, entre las organizaciones de la sociedad civil. Eso está dado muchas veces por la práctica, porque se conocen las personas, porque laburan juntas, porque se cruzaron en tal o cual espacio, pero necesitamos avanzar en cómo institucionalizar esto para que no dependa de que yo conozco a fulanita o a fulanito, entonces cuando hay una situación en mi institución llamo a esta persona porque la conozco. Necesitamos teléfonos rojos que funcionen, y necesitamos que del otro lado del teléfono rojo podamos hacernos cargo de la urgencia que esa situación tiene y actuar en consecuencia de la urgencia que esa situación tiene. Y en último lugar, la intuición es que tenemos que involucrarnos aunque nos dé miedo. Y quiero traer esta dimensión del miedo porque hay situaciones en las que no es sencillo intervenir, y en las que intervenir implica jugarse muchas veces la piel. En concreto, hemos tenido situaciones en el INAU durante las últimas semanas en las que funcionarias y funcionarios han hecho denuncias en las que se exponían y ponían en riesgo su vida al hacer esas denuncias. La única realidad que tenemos es que si no lo hacemos, vamos a seguir siendo, queramos o no queramos, cómplices de situaciones de extrema gravedad.
Entonces, tenemos que asumir que el miedo existe, tenemos que buscar las estrategias colectivas que nos permitan protegernos frente a situaciones de riesgo, pero eso no puede ser algo que nos impida involucrarnos y actuar. Así que eso, de mi parte, agradecer la convocatoria. Desde el INAU es una problemática que nos preocupa y nos ocupa. Estamos con la voluntad de trabajar y de dedicar esfuerzos institucionales a poder abordar en profundidad esta temática. Sabemos que contamos también con interlocutores en las otras instituciones que están en la misma dirección, así que nada, agradecer y que sea provechoso este 12 de junio para caminar hacia el futuro. Buenos días, muchas gracias por compartir esta instancia. En primer lugar, corresponde un reconocimiento al Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, donde conviven, desarrollan actividad, discuten diagnósticos, elaboran políticas, organizaciones de la sociedad civil conjuntamente con diferentes instituciones del Estado. Y en esta área, como en cualquiera, poder abordar estrategias que permitan avanzar en superar, en erradicar el trabajo infantil, implica intentar comprender sus causas y sus consecuencias. Y en ese caso están claramente identificadas, claramente relacionadas las causas y las consecuencias. Claramente el trabajo infantil es producto de la pobreza y de la desigualdad, pero a su vez son una contribución fundamental para seguir perpetuando pobreza y desigualdad. En ese marco, creo que hay un esfuerzo continuado desde hace tiempo y que de alguna manera, si algo ha logrado, es tratar de impregnar a la sociedad de ese compromiso ético al que se referían varios de los expositores y expositoras acá. Y ese compromiso ético tiene que ver con tratar de incorporar en cada uno de los diferentes ámbitos la situación, el diagnóstico y las estrategias para poderlas llevar adelante. Yo no puedo menos en este tema que reconocer, cuando Marcelo hacía referencia al compromiso del movimiento sindical con este tema, como también lo hizo la Cámara de Comercio, como lo hicieron los diferentes actores que integran el CETI, no puedo dejar de reconocer el trabajo sistemático que a lo largo de los años entre trabajadoras y trabajadores realizó Ani Durán, ¿no? Desarrollando, tratando de incorporar una visión estratégica en este tema. Sin duda que acá, como en otros temas, podemos visualizar cómo la situación económica general, cómo impacta esa situación en la vida cotidiana de hombres y mujeres y que se traslada claramente a niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con la precarización del trabajo, tiene que ver con algo que se discute en el país y que sería bueno poder ir avanzando en determinados laudos. El trabajo infantil no tiene nada que ver con la cultura del trabajo y muchas veces se insiste, y desde sectores que tienen influencia en la opinión pública, de que en realidad no se entiende de que en el conjunto del país y sobre todo en el interior, participar en actividades laborales son una constitución fundamental en el carácter del niño, niña y adolescente, y que eso lo va a proyectar hacia el futuro. Esto no es así en absoluto. Lo que está planteado es que el niño, niña, adolescente que participa en una actividad laboral desregulada, que no atiende sus necesidades
para la franja etaria que comprende, que no tiene en cuenta la necesidad de la formación educativa, que no tiene en cuenta el desarrollo integral, que no tiene en cuenta aspectos fundamentales como es lo lúdico en el niño y demás, en definitiva tiene muy poco que ver con la cultura del trabajo. Tiene que ver con una cultura de explotación, tiene que ver con una cultura que relega los aspectos fundamentales del ser humano. Y en ese sentido nos parece que, así como el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil se plantea un primer plan estratégico para abordar en forma conjunta esta situación, debemos partir de la base de tratar de comprender y analizar la misma. La ausencia del Estado muchas veces deja espacio para que otras acciones y otros protagonistas puedan ganar ese espacio. Hoy en Uruguay y en el mundo vemos cómo, y lo planteaba el representante de ANON, cómo un conjunto de niñas, niños y adolescentes son presionados, son obligados por diferentes circunstancias a participar de diferentes estamentos que constituyen su explotación. Cuando el crimen organizado gana espacio, muchas veces es porque el Estado ha dejado relegados esos espacios, en materia de formación, de educación, en materia de poder ir desmantelando una situación de informalidad laboral en el país que hace que muchas veces ese niño, niña, adolescente tenga que colaborar en ese llamado salario familiar. Incorporar esa realidad es fundamental, pero al mismo tiempo incorporar en este compromiso ético que estamos asistiendo a situaciones en las cuales muchas veces desde la estigma social no se visualiza con absoluta claridad cómo esos niños, niñas y adolescentes son parte de un plan, de un sistema de explotación en el cual son víctimas, absolutamente víctimas. Y muchas veces las únicas políticas que aparecen del Estado es la política punitiva, la política que empareja, la política que va a entregar en manos del crimen organizado a quienes debieran ser objeto de nuestra preocupación permanente. En ese marco creo que tienen que ver aspectos, como decíamos, de pobreza, de desigualdad, y tienen que ver aspectos de identidad, como a veces esos sectores de crimen organizado logran captar a través de generarles determinada identidad a esos niños, niñas y adolescentes. Y eso es una batalla cultural fundamental a dar desde el Estado y las organizaciones sociales que forman un elemento fundamental en esa transversalidad de la política. Digo esto porque yo creo y yo felicito a quienes han expuesto hoy aquí, porque todos se salieron de ese esquema de decir, bueno, el Día Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil, citamos 3 o 4 clichés que son los que permiten estar a tono con la situación, y creo que han hecho un esfuerzo por tratar de meterse en la problemática en serio, en esa problemática que, si bien nos dice, y ayer se discutía en la Asamblea Anual de OIT, una reducción en los últimos 4 años de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que conforman esa situación de trabajo infantil, que haya en el mundo 138 millones, me parece que es una cuestión que nos debe provocar desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la acción. Nuestros últimos estudios procesados son del 2010, donde se hablaba en el entorno entre 60 y 90 mil niños, niñas y adolescentes trabajando. Al día de hoy no sabemos exactamente cuántos son. Se está procesando en este momento una instancia en la cual nos va a permitir tener en las próximas semanas una aproximación más cabal a cuál es la situación que tenemos planteada. Pero, como se decía hoy al principio, en realidad esas
esas certezas que tenemos, es bueno comentarlas. Nos pasó hace pocos días en el norte del país, donde habíamos concurrido tratando de desplegar la acción del Ministerio y del Estado en un área muy postergada, como es la zafra de la caña de azúcar. Nos encontramos con varios cañeros que nos decían: yo empecé a trabajar con mi padre, tenía 11, 12, 14 años, y seguramente ese trabajador hoy adulto, en medio de la situación que tiene, seguramente su hijo o su hija va a formar parte de esa situación de trabajar siendo niño. Entonces, atacar las consecuencias, pero atacar las causas que están directamente vinculadas, como es el tema de la pobreza, de la desigualdad, el tema de afrontar que cuando una familia, sus exponentes adultos no tienen las condiciones de un salario digno, de un salario formal, de un empleo que les permita tener determinadas seguridades, es el principal caldo de cultivo para el tema del trabajo infantil. Entonces, es multicausal y por eso es tan necesario este abordaje transversal que se hace desde el CETI, el cual quiero reconocer y agradecer.